Bienvenidos a Charlas desde el Laboratorio, una mirada desde la psicología científica. Bienvenidos a nuestro cuarto programa de Charlas desde el Laboratorio. Mi nombre es Jairo Rosso y nos encontramos el día de hoy con la estudiante practicante Mayra Blanco, la doctora psicóloga y docente de los Libertadores Merlin Morán y el arquitecto Pedro Menéndez, para discutir un interesante tema denominado Ciudades Felices. Estás escuchando Charlas desde el Laboratorio. Empecemos por reseñar una interesante iniciativa denominada El Universo de las Emociones. Mayra, cuéntanos en qué consiste. Bueno, el universo de emociones, el mapa de lo que nos pasa por dentro, es un proyecto el cual estudió Palau Gea, Eduard Punset y el profesor Rafael Vizquerra de la Universidad de Barcelona. Dicho proyecto es con el fin de ofrecer una representación gráfica de las emociones humanas. En el estudio científico se había hablado mucho de las emociones y los estados que provocan, pero nadie se había atrevido a plantearlas gráficamente. Tenemos 6 emociones principales. Son las que articulan todo este proceso, las cuales están divididas en positivas como alegría, amor y felicidad, y negativas como miedo, ira y tristeza. Cuando hablamos de positivas y negativas no queremos decir que sean buenas o malas, sino que trata simplemente de una cuestión de polaridad. Se dice que las emociones están en continuo movimiento, en ocasiones son casi imperceptibles, pero están ahí en un estado latente. Son estas emociones las que determinan nuestro estado anímico y las que hacen que seamos seres humanos únicos e irrepetibles. Muy bien, muchas gracias Mayra. Con esta interesante aproximación gráfica a las emociones, vamos a hacer la pregunta clave, ¿no? ¿En qué sentido o cómo se relaciona este proyecto del universo de las emociones con ciudades felices? ¿En qué momento confluye arquitectura y psicología y cómo se da esa fusión? Empecemos porque nuestros invitados nos aclaren esta situación, pues creo que nuestros oyentes están muy interesados en saber cómo sucede esto. Pedro. Hola, buenas tardes. Pues la psicología ambiental desde hace mucho rato ha estado intentando ver cómo las personas se relacionan con su entorno natural y construido. A mi modo de ver, yo soy arquitecto, a mi modo de ver, muchos de esos procesos de cómo la parte emocional de las personas se relacionan con el entorno va como en modo subconsciente. O sea, nosotros caminamos por la calle, estamos en un montón de lugares. Nuestro consciente muchas veces más se relaciona con las conversaciones que tenemos o la gente con la que estamos, pero todas esas centenares de datos que nos llegan de sonidos, de imágenes, de las formas, de la arquitectura, de los movimientos, el cerebro los va procesando de forma inconsciente para ver si hay elementos de riesgo o hay peligros o hay cosas que nos llamen la atención, etcétera, y cuando encuentra algo importante se lo comunica al consciente, pero el grueso de la información se va procesando. Pero esa información que se procesa en modo subconsciente genera emociones, genera algunas emociones, y eso hace que uno llegue a un sitio nuevo y se sienta tranquilo, o se sienta alegre, o se sienta triste, y distintos espacios de una ciudad, o dentro de la arquitectura, o fuera de la arquitectura, nos van afectando emocionalmente, muchas veces sin que nosotros nos demos cuenta. Entonces, trabajar, cuando uno se propone decir, oye, ¿cómo podemos hacer ciudades para que la gente viva feliz? Implica meternos a preguntarnos, oiga, ¿qué hace feliz a la gente y cómo la ciudad puede generar estos estados de ánimo para favorecer los estados de ánimo más agradables y desincentivar que la ciudad genere los estados de ánimo menos desagradables? Entonces ahí arranca un trabajo que empezamos a hacer con el taller de ambiente humano, que uno de los primeros pilares es el libro de Ambiente Humano para Ciudades Felices, que explora por un lado cómo evitar esas emociones desagradables dentro de la ciudad, cómo evitar el sufrimiento dentro de la ciudad. Y obviamente eso se basa muy seriamente en la psicología ambiental. Entonces, cosas desagradables, por ejemplo, el hacinamiento. Claro. ¿Qué efectos tiene el hacinamiento en la ciudad? Ese es un tema que, por ejemplo, en Bogotá hay muchas familias viviendo en condición de hacinamiento y se maneja como un dato estadístico del DANE, pero ahí la idea y la invitación es, ustedes que hacen laboratorio de psicología ambiental, ¿cómo analizamos qué es lo que está pasando en términos psicológicos con el hacinamiento? Esas son como las emociones
que tú nos contabas, Mayra nos contaba que son esas que Edward dice como desagradables, que procuramos evitar. Pero también están las buenas emociones, la alegría, todo esto. Entonces también podemos, ¿cómo hacer una ciudad en donde invoquemos más emociones agradables? Yo te preguntaría, ¿qué espacios o qué situaciones de la ciudad generan per se emociones positivas? Está bastante demostrado que en términos generales, salvo obviamente algunas configuraciones muy especiales, la naturaleza tiene un efecto positivo psicológico. Uh-huh. Es, por ejemplo, uno de los elementos que ya está bastante estudiado y reseñado. Sí. Entonces, uno sale aquí a Bogotá y ve que hay muy poca naturaleza en algunos lugares y en algunas zonas uno ve los árboles caídos, en unos estados fitosanitarios bastante deteriorados y obviamente ese árbol poco sano no te va a transmitir una enfermedad, una emoción agradable. Claro. Uh-huh. ¿Sí? No, y cuando hablabas de hacinamiento, pensé inmediatamente en Transmilenio, ¿sabes? Pues es que sí, el Transmilenio, o sea, si tú quieres conquistar una amiga, la invitas al mejor restaurante que puedes, porque es un ambiente propicio. Uh-huh. O si quieres cerrar un negocio, invitas a tu cliente al mejor restaurante que aguante tu bolsillo. Uh-huh. Porque es un ambiente controlado, con una música como la que tú quieres para el efecto que quieres lograr y no sé qué. La comida es agradable. Está una cantidad de elementos del entorno que tú controlas para favorecer una predisposición emocional para cerrar un negocio uh-huh. o conquistar una pareja. Sí. Si una de las cosas más importantes para la felicidad social son las redes sociales sanas, uh-huh. deberíamos tener escenarios donde compartimos con el resto de conciudadanos tan bonitos como ese restaurante de lujo. Sí. En cambio tenemos el Transmilenio. Exacto, la antítesis de todo eso. Es la antítesis de todo el tema. Uh-huh. Y tenemos unos espacios públicos también muy destartalados. Entonces, lo que son esos espacios que compartimos entre los bogotanos, si los hiciéramos muy agradables, pues la convivencia entre los bogotanos sería mejor. Sí. De alguna forma, lo que yo creo es que la suciedad de una calle como que se impregnara en la gente con la que nos cruzamos en esa calle. Entonces, si la calle es sucia, todo el que me cruce en esta calle debe ser un poco sucio. Exactamente. Son como cosas muy sutiles muy inconscientes, de semiótica, muy inconsciente. Si la calle es muy ruidosa, contaminada del aire, la gente que nos encontremos por ahí, pues será como gente ruidosa, contaminada, sucia. Ojo, y si estamos más bien, nos encontramos a la gente en un parque alegre, con flores, con aire lindo, con un sonido de agua. Sí. Esa gente la impregnamos de ese espíritu positivo. Entonces, sí hay una correlación emocional. Lamentablemente el urbanismo se volvió y el ordenamiento territorial se volvió algo muy seco, muy serio, y ese mundo de lo subjetivo para los abogados y los ingenieros es una cosa absolutamente inmanejable. Que tú le hables a un abogado de, oiga, queremos que Bogotá, la gente se esfuerce más en que Bogotá sea bonita. El abogado se le funden las neuronas viendo a ver cómo redacta un artículo de haga bonita Bogotá. Ajá. Sí, porque es muy difícil asumir desde una norma los conceptos estéticos. No obstante, algunas ciudades lo han logrado, pero lo más importante que es la intencionalidad, digamos, de buscar desarrollar ese mundo de lo emocional desde el diseño urbano, desde la arquitectura, y hay muchas cosas que sí se podrían estar haciendo. Muy bien, muy bien. Y la siguiente pregunta sería, desde el punto de vista de la doctora Merle, ese aporte o esa apropiación, digamos, que puede hacer la psicología de este fenómeno ambiental. ¿En qué estamos los psicólogos? En la psicología ambiental, ¿cómo está desarrollándose esto? Bueno, hay que partir de un concepto muy importante, y es que como seres humanos, nuestras conductas y nuestros pensamientos indiscutiblemente están mediadas por nuestras emociones. Uh-huh. Todo lo que pensamos, todo lo que hacemos proviene o se manifiesta o se expresa a través de una emoción. Uh-huh. Entonces, por ejemplo, tú lo hacías ahorita. No, es que tú estás hablando de hacinamiento y de una vez ubicaste el Transmilenio. Y al ubicar el Transmilenio como un factor de pensamiento, también debió haber una emoción. Por ejemplo, ¿cuál fue esa emoción? Totalmente aversivo, negativo para mí. No. Exactamente.
Entonces, todas las cosas que hacemos, nosotros somos seres que nacemos con emociones. Tenemos 4 emociones básicas que se manejan desde la psicología clínica, que son muy, están alineadas con lo que estamos exponiendo en el estudio, y tiene que ver con la alegría, con la ira, con el miedo y con, ¿cuál me faltó? Ira, miedo, Tristeza, tal vez. Tristeza, Sí. correcto, que son 4 de las 6 que están expuestas en el estudio, en las cuales todos los seres humanos las tenemos, las trabajamos, las desarrollamos y nos sirven como capacidades adaptativas para poder construir lo que somos como personas cada día. Entonces, por ejemplo, necesitamos llorar, necesitamos reír. El miedo nos prepara para cualquier imprevisto, por ejemplo. La rabia también, de alguna forma, nos hace reaccionar. Entonces, imagínate si ese solamente, estamos hablando del ser humano, pasemos esas emociones a un contexto urbano, a un contexto ambiental. Entonces, no solamente son nuestras emociones, son las emociones de todas las personas que nos vamos encontrando. No sé si ustedes han visto este video donde lo pasan mucho por Facebook, por redes sociales, en las cuales está una persona sonriendo y ese sonreír pasa a otra persona y la otra persona sonríe. Contagia a las otras personas. Contagia, exactamente. Ajá. Hay otro video que solamente la persona está riendo, más creo que en un metro, y empieza a reír sin motivo alguno, sí, y después terminan todos riendo. Sí. O cuando están en una discusión, si hay una molestia, si tú estás molesto, contagias a través de estas emociones básicas también al que está a tu alrededor. Entonces, por ejemplo, en un contexto real, tú puedes salir muy bien de tu casa, lo puedes, por ejemplo, retomando las palabras del arquitecto. Oye, tú puedes tener tu casa muy bonita, construiste el ambiente especial. Sí. Te sientes muy bien, muy pleno, lo organizaste de tal manera que tú te sientes muy tranquila, tienes un ambiente sano, decoraste la casa como tú querías, se supone que tus emociones van a ser positivas. Pero sales y se te cruzó un carro y en la noche anterior había llovido y te lavó. ¿Qué pasa con esa emoción positiva de felicidad, de tranquilidad, muy chévere? Se convierte en otro tipo de emoción. Listo, te metes al Transmilenio. ¿Venías feliz? Ah, no, venías bravo porque me han mojado. Te han mojado y ni modo, no me puedo cambiar, no me puedo volver a la casa porque voy tarde. Ajá. Y llegas en el Transmilenio con ese hacinamiento en el cual uno ya no sabe dónde llega el límite del cuerpo del otro. Surge otra emoción. Y la emoción es de pronto más rabia o desasosiego. Bajas, venías bien de tu casa, tienes un malestar porque te mojaste, te lavaron el pantalón y para ese día te pusiste un pantalón claro. Vienes en un contexto, bajas, empieza a llover, tienes que correr, te tapas, te encuentras con personas que te saludan muy felices y muy contentas. Hola, profe, ¿cómo estás? Buen día. ¿Qué tienen de buenos? Entonces mira que a pesar de que nosotros estamos en diferentes contextos, las emociones también van a cambiar en referencia a ese contexto. Y eso también lo dice el estudio de las emociones. Entonces, tú puedes salir muy bien de tu casa, puedes tener algo o todo lo contrario. Puedes tener un lugar en el cual no es apacible para ti porque te tocó vivir ahí. Por ejemplo, yo he vivido en varias ciudades del país. Y lo único que me he dado cuenta es que de pronto puedo tener un mejor salario, pero mi apartamento cada vez es más pequeño. No sé por qué. Debería ser más grande. Al revés, claro. Claro, ¿por qué? Porque no, mientras uno busca, ay no, que tenga la ventana, que tenga la luminosidad. Cuando ya lo encuentra, tú preguntas el precio y el precio tú no lo puedes pagar. Frente a todos esos tipos de situaciones también tienen unas emociones. Entonces muchas veces hoy en día, en cuanto al contexto de urbanidad y ambientalidad,
a ti te toca estar donde no quieres muchas veces, sino donde te toca. Y eso genera también unas emociones. Un malestar, ¿no? Que se transmite socialmente, además. Oye, estás viviendo en un lugar donde no hay ventilación, donde tienes calor, donde no te puedes arreglar. Claro, tú tienes una emoción. Y esa emoción es la que reflejas. ¿Con quién? Con las personas que están más cercanas, con las personas que están alejadas. ¿Sí? Muchas veces uno, cuando es docente, a veces los chicos dicen, ok, profe, es que hay algunos docentes que a veces llegan con una cara así y a la otra semana después llegan así. Uno no sabe. Y a veces hay unos docentes totalmente planos que llegan con una emoción. La misma, ¿no? Con la misma, ¿sí? Depende de qué. De cómo tú trabajas ese tipo de emociones. Dependiendo de qué, de los lugares donde tú estás. A veces estamos tan afectados por las emociones que pasa lo primero. Entonces es cuando tú cambias según la situación o según el contexto o donde estés. O simplemente haces un uso adecuado de tus emociones y empiezas a irradiar lo que tú eres o llegar a un status quo. Nadie por estas emociones básicas va a quedar exento de que tenga un malestar o una rabieta o se sienta muy triste, porque hay cosas, recuerda, somos seres emocionados que nos pueden afectar. Por eso muchas veces, y me voy un poquito a la psicología clínica, que tiene que ver también mucho con lo ambiental, muchas veces uno recomienda ciertos lugares o ciertos aspectos dependiendo de la emocionalidad que estás manejando. Por ejemplo, no sé si ustedes han sentido que cuando están tristes y están en un lugar oscuro, ¿qué pasa? Peor, ¿no? Claro. Se enfatiza o se arraiga ese tipo de emoción. O tú estás muy alegre, estás muy feliz y resulta que llegaste a un entorno en que nadie te habla. La emoción también transmuta, la emoción cambia. Entonces también es importante no solamente conocer cómo se asocia a nosotros como seres humanos desde la psicología, sino cómo transmutan este tipo de emociones desde el lugar que estemos. Y de ahí viene el vínculo de lo que tiene que ver la psicología, la arquitectura, la psicología ambiental. Entonces, no es inherente de nosotros mismos, la estamos proyectando. Y el medio también hace que se reflejen ciertas emociones. De ahí la primera pregunta que tú hacías. Y quiero acabar con algo, y es, el arquitecto hablaba de un libro, de todo lo que tiene que ver con ciudades felices. Sí. Y a mí me gustaría que él retomara, porque él es el autor del libro. Ah, claro. Entonces me gustaría que retomara esa parte. Yo creo que ya con este contexto podemos empezar a desmenuzar un poquito más. Pero creo que la primera pregunta ahí ya la hemos puesto al aire. Perfecto. Pedro, cuéntanos. Pues aquí escuchando a Merly, hay una cuestión que ha dificultado mucho todo esto, y es que un espacio no te obliga a una emoción. O sea, si hay 10 personas que entran a un espacio determinado, una persona puede entrar alegre, otra triste, o una persona puede entender que ese espacio le produce alegría o tristeza, y depende de muchos factores, ¿no? Por ejemplo, es absolutamente obvio que cada vez que yo vaya a la clínica donde falleció mi madre, se me rebobine toda esa película y voy a entrar en un estado emocional en ese espacio por una vivencia, por un recuerdo. Esto dificulta mucho, digamos, un comportamiento matemático de que si hago esto como arquitecto voy a generar esta emoción, sí, siempre. Y digamos que eso implica un reto importante para la psicología ambiental. Yo creo que en Colombia la psicología ambiental, la primera tarea es analizar, y eso es lo que la primera parte del libro es analizar por qué la gente está sufriendo con relación a la arquitectura. Ajá. Yo ya les hablé de un tema que es el hacinamiento, pero hay otros, o sea, la calidad del ruido, por ejemplo, en Bogotá, cómo nos afecta psicológicamente estar en un espacio público lleno de ruido. ¿Qué dejamos de hacer por salirnos de esos ambientes ruidosos? O la mala calidad del aire que aparece también en algunos espacios encerrados, más de los que debieran. ¿Cómo nos afecta? La psicología ambiental nos dice que cuando una persona está muy motivada a hacer algo, así tenga un entorno desagradable, esa alta motivación le permite comportarse como si no estuvieran estos factores ambientales adversos. Pero a largo plazo eso cansa mucho.
un obrero de una fábrica que tiene unas condiciones ambientales adversas, si está bien motivado te produce, pero al cabo de unos meses ya su rendimiento baja, y si tú le pones un ambiente adecuado. Ahora se están dando, y Google lo ha puesto como de moda, que son como las oficinas felices. Y parte de un principio muy divertido. Uno cómo lee en la casa. Uno en la casa lee tirado en el sofá o en la cama, todo despatarrado. Y cómo lo ponen uno a leer en la oficina, en una postura totalmente diferente. Entonces, cuando uno tiene todo el control del espacio y de la situación, lee acostado en un sofá, ¿por qué en las oficinas se les ocurrió esa cosa perversa que uno tiene que leer en una silla incómoda? Entonces ellos empezaron a trabajar ese tipo de cosas y es, oiga, ¿cómo son esos espacios donde uno se siente más cómodo? Si la gente lee más feliz un documento despaturrado en un sofá, pues pongamos sofás en las oficinas. Claro. Ese cambio de mentalidad también lo puede llevar uno a la ciudad. Y eso es lo que empieza a mirar. Si a la gente le hace feliz la naturaleza, pongamos mucha más naturaleza. Lo verde, ¿no? Lo verde es una cosa. Ahora hemos estado trabajando con el distrito en una serie de grupos focales y el verde aparece como un anhelo en todos lados. Claro, en todos lados. El más contacto con la naturaleza. Cosas como el deporte. Hacer deporte produce un poco de serotonina, que ustedes saben más de eso que yo. Pero también genera relaciones sociales sanas, también genera disminuye el estrés. Disminuye el estrés, pero también genera esa motivación de autosuperarse, de ir más allá, de saltar un centímetro más, o jugar mejor con el balón, o lo que quiera que uno haga de deporte. Entonces, y genera también unas habilidades sociales hacer deporte. Entonces, todo ese tipo de cosas, de aprender a perder, a ganar y toda esa cosa, necesitamos más escenarios deportivos. Si una de las cosas que hace más feliz a la gente es tener redes sociales sanas, oiga, yo he empezado a mirar en los barrios del sur gente que no tiene ya sala porque la está tan hacinado en el apartamento que ya no, ¿dónde se reúne usted con sus amigos o con su familia? No, pues ahí sentados todos ahí encaramados unos encima de otros. Si la familia, por ejemplo, preguntándole a la gente, una de las cosas que cuando tú le preguntas a qué asocia la felicidad, la mayoría, una inmensa mayoría dice, no, estar tranquilos en familia. Pero cuando uno les pregunta, ¿y cómo es el sitio dentro de su casa donde están tranquilos en familia? Pues la gente más pobre y más humilde de Bogotá no tiene un sitio bonito para eso. Y si uno dice, oye, y bueno, ¿y el fin de semana a dónde van? No, pues yo no tengo plata para ir, no, nos vamos de pronto al parquecito. Ese viejo paseo de olla, que era una institución familiar, de integración intergeneracional y todas esas cosas, pues yo estoy como abogando oiga, generemos más espacios públicos donde pueda estar toda esa familia extensa, esos parques intergeneracionales. Recuperarse esa relación. Sí, eso es importante para la felicidad, claro. De acuerdo a todos los estudios que nos dan los psicólogos. Hay muchas cosas interesantes, ¿no? Entonces ahí es cuando esta nueva rama de la psicología, que es la psicología positiva, que empiezan personas como Martin Seligman, que ya nos dan unas propuestas más ontológicas, o Jigme Singye Wanchu, el rey de Bután, que ya nos da unas propuestas más desde política pública, o pues todo lo que está haciendo ahora Harvard, que tiene una propuesta de felicidad un poco más vivencial. Por ejemplo, este profesor de Harvard nos dice que póngase unos zapatos cómodos, es fundamental para su felicidad. Pues, si uno tiene zapatos duros que le están tallando, cada paso que da es como una mantra de tortura, de una repetición. Claro. Los arquitectos hacemos el andén. Hagamos buenos andenes y ya solucionamos la otra mitad del zapato, el zapato para abajo. A mí hay una cosa que me aterra de Bogotá a veces en camino. Bueno, además uno camina en una ciudad que tiene como diferentes niveles según el estrato, ¿no? Entonces, si tú llegas al barrio de mejor estrato, los andenes son amplios, están limpios y se puede caminar, no tienen huecos. Bajas 2 calles más allá o 3 y es otro estrato y entonces todo está lleno de huecos, los andenes, o sea, se puede uno perfectamente partir una pierna caminando por el andén porque está lleno de todos los huecos habidos y por haber. Vieras lo que me contaban los ciegos. Claro, imagínate, si uno viendo tiene todos esos problemas, imagínate una persona invidente. Eso es, o sea, una carrera de obstáculos completamente. Mira, yo te cuento algo desde mi experiencia. Yo estaba acá con mi papá caminando en la calle y me dice, oye, ¿tú desde cuándo estás caminando mirando para el piso? Es que ¿cómo así? O sea, yo no me había dado cuenta. Ahí se te va la vida, si no miras. Total. Y yo dije, no, es que aquí hay tanto hueco, tantas cosas. Por ejemplo, yo dejé de utilizar tacones aquí
¿cómo es? Uno como costeños muy coquetos, los tacones, mis tacones están archivados porque lleno aquí con tanto hueco en estos andenes, ¿dónde? Se te va un tobillo fácilmente. Total, entonces alguien me dijo, no, pues pon los tacones en el bolso, y yo, ahora voy a empezar a cargar también peso, entonces, ¿cuál va a ser la felicidad? O sea, o me daño los pies o me daño los hombros. Entonces, claro, y ya me he dado cuenta, dice como esa es parte de conciencia y desde también de las emociones, oye, si yo estoy caminando viendo para el piso. Ahí hay otra cosa, la postura física, por ejemplo, también incide un poco en la parte emocional, y tener la cabeza así agachada, claro. que es la postura que acabas de mencionar tú, es una postura depresiva. Claro, sí, Claro, una postura depresiva. Sí. Y digamos que también, por ejemplo, vivir en condiciones de hacinamiento genera problemas depresivos. Entonces yo creo que hay una línea de trabajo muy importante que está en mora de que los psicólogos hagan, y es analizar cuáles son las repercusiones psicológicas y sociales de vivir en hacinamiento. Porque por ahora el hacinamiento es un dato frío que da el DANE, pero ¿cuáles son las consecuencias psicosociales del hacinamiento? Yo creo que es una línea de trabajo para los psicólogos bien importante, porque se están dictando normas mínimas de vivienda sin estudios que realmente nos certifiquen las consecuencias psicosociales de eso. El otro día, saliendo de una charla de estos temas, una señora se me acerca y dice, oiga, mire, profe, es que mi hijo se quiere suicidar y me pide que nos mudemos de casa. Y yo soy arquitecto, vaya donde un psicólogo, pero cuénteme cómo es la habitación. Claro, una habitación ínfima, tenía una ventana que daba contra un muro muy cercano. Y este muchacho además tenía otras cosas, pero claro, ese ambiente sumaba a una cantidad de hechos, y yo le dije, mire, ¿sabe qué? Primero vaya a un psicólogo, pero sí, cójale la caña a su hijo y múdese, y ojalá su hijo tenga una habitación que dé contra verde, contra naturaleza. Claro. ¿Sí? Sí. Y de verdad, múdese cuanto antes, y que su hijo desde la ventana ojalá vea cerros, un parque o montaña, lo que sea, pero mucha naturaleza. Eso le va a ayudar. Sí. Por lo menos desde el punto de vista de arquitectura ya deja de ser esa una causa del problema mental que él tiene. Y la pregunta es, ¿qué tanta incidencia tenemos en la política pública para que genere ciudades, digamos, con esa conciencia ambiental? Muy poca, ¿cierto? Okay. Pues ahí estamos, afortunadamente, a raíz de escribir el libro Planeación Distrital, nos ha pedido al Taller de Ambiente Humano que trabajemos en algunos elementos de estos y aportemos en este sentido, pero sabemos que es un reto porque ya tenemos una ciudad construida, probablemente con muy buena fe, pero Bogotá creció muy rápido. Entonces, cuando uno tiene un montón de gente muy pobre que necesita vivienda, pues uno dice, no, hagamos algo rapidito, pero ojalá para mucha gente. Tenemos 1.000 pesos, podemos hacer 50 casas, ¿no será que podemos hacer 60? Porque es que mire, la cola es de 500. Sí. Entonces uno empieza a reducir calidades. Entonces tenemos una ciudad que en su momento se tomó la decisión que consideramos más acertada de reducir calidad, aumentar cantidad, y hay mucha vivienda de autoconstrucción en donde no participaron profesionales, todas hechas, ojalá casi todas con muy buenas intenciones, pero con poca perspectiva. Y ahora nos toca recalificar a Bogotá de alguna manera para ir solucionando estos pequeños problemas. Y una última pregunta que acote todas estas situaciones que quería que hablaran, o más que preguntas, es invitarlos a que nos cuenten del diplomado, ¿no? El espacio del diplomado que se generó para hablar sobre ciudades felices y convocar a diferentes profesionales, ¿no? Pues estamos trabajando muy seriamente en un curso. En este momento estábamos muy cerca de la gobernación de Cundinamarca. La gobernación de Cundinamarca tiene una apuesta desde su plan de desarrollo sobre una felicidad, pero no una felicidad demagógica, es una felicidad científica, o sea, es basada en la ciencia de la felicidad. Porque hasta no hace mucho la felicidad era una cosa demagógica, entonces el borrachín decía mi felicidad es tal cosa y el místico mi felicidad es tal otra, ¿no? Claro. Ahora ya hay estudios de neurociencia que dicen qué es y qué no es. Entonces ya cuando uno intenta hacer política pública con la ciencia de la felicidad, y eso es un poco la apuesta que tiene la gobernación de Cundinamarca, pues ahí hay un campo que se está abriendo de poder hacer una capacitación sobre estos temas con los municipios y la gobernación. ¿Y dirigido a qué profesionales? ¿Quiénes estarían ahí?
A ver, digamos, si uno quiere meter estos temas, por un lado me parece súper importante que aumente la cantidad de investigaciones. La gente que tiene laboratorios de psicología ojalá se emocionaran con este tema y empezaran a hacer muchas más experimentaciones y empezaran como a meterse en los problemas importantes que tiene la ciudad. Pero digamos, desde el tema de política pública, los tomadores de decisiones sobre el urbanismo, que son las oficinas de planeación y todos los que trabajan de alguna manera en participación comunitaria en la administración pública, entender cómo los espacios construidos afectan las cosas es muy importante, porque como les decía, muchas veces subestimamos este efecto de la arquitectura sobre las emociones. Por ejemplo, imagínense que hay una pareja que está viviendo muy hacinada en un apartamento minúsculo y deciden, y eso les genera pequeños roces, y deciden separarse. Cuando usted les pregunta por qué se separan, dicen, no, es que esta persona es muy necia, es que este es muy antipático, es que este es muy grosero. Probablemente nunca digan, es que estamos viviendo en un sitio hacinado. Sí. Probablemente nunca se lo digan, ni siquiera se les pasa por la cabeza. Sí. Eso es lo grave de este tema. Y eso es lo que ustedes tienen como psicólogos tienen que destapar. Entonces es muy importante, y entonces nosotros lo que queríamos era capacitar a arquitectos, ingenieros que están tomando decisiones territoriales y también a este grupo grande de ciencias humanas que está tomando decisiones sobre los aspectos de ordenamiento territorial, que está ayudando a los urbanistas, a los alcaldes, a los jefes de planeación a tomar estas decisiones para poder traducir esas angustias de la gente en decisiones de metros cuadrados. O sea, hay como un espacio vacío entre ciencias humanas y el diseño del territorio. Entonces lo que nosotros queríamos era armar un puente entre esas dos cosas. Yo me acuerdo, por ejemplo, en la época del alcalde Antanas, que había una campaña para que los peatones cruzaran por los pasos cebras de educación cívica y toda la cosa. No pintaron bien los pasos cebra. O sea, el científico humano que detectó que hay un problema comportamental, su solución era educación, pero él le costó y no logró decir, oiga, momento, es que yo no puedo hacer bien la educación si no pinto bien los pasos cebra. Entonces necesitamos que el científico humano diga, oiga, este no es un problema, o sea, yo no hago nada educando si no están bien pintados los pasos cebras. Arranquen ustedes a pintar los pasos cebra. Exactamente. ¿Sí? Y eso es lo que necesitamos, que un científico humano detecte, mire, señor alcalde, en este barrio hay unos problemas gravísimos de hacinamiento, necesitamos hacer tales y tales y tales y tales cosas. O también con seguridad ciudadana. Resulta que, claro, hay delincuentes y toda esa cosa, pero si usted mejora la iluminación, si mejora los parques, si usted hace equipamientos para los jóvenes, para que no se los pesquen las bandas de delincuentes y de microtráfico, les ofrece retos de vida sano a los jóvenes y cosas del estilo, usted puede cambiar desde las decisiones de urbanismo, usted puede cambiar unos temas de delincuencia, por lo menos aportar a que eso no ocurra. ¿Sí? Lo mismo, no sé, el otro día estaba leyendo un artículo, no sé si sea cierto, ustedes psicólogos me dirán, la psicosis se desata el doble, o sea, la tasa de psicóticos en ciudades es el doble que en contextos rurales. Claro. Entonces hay cosas de esas que necesitamos un mayor diálogo. Sí, y como hacer más conciencia sobre el tema, ¿no? Porque creo que es ahí como precisamente sacar del subconsciente esas implicaciones que tiene lo ambiental en las decisiones de las personas. Porque creo que se subvaloran totalmente, ¿no? Desde el punto de vista del psicólogo, el científico social subvalora mucho eso, y creo que cada vez hay más elementos para decir, oiga, esto sí vale la pena revisarlo con cuidado y mirar en qué sentido el ambiente está afectando la psicología de la persona. Yo creo que la felicidad es un poco como la persona, como la mente interpreta las vivencias que uno tiene. Entonces a veces el arquitecto incidimos en modificar las vivencias, controlarlas para que sean lo mejor posible, pero también se puede trabajar sobre la forma como la mente interpreta las vivencias. Y eso hace, por ejemplo, que una persona que ha entrenado mucho su mente puede vivir en espacios supremamente austeros y ser mucho más feliz que una persona que intenta tener los miles de lujos y sigue frustrado porque quiere más y más y más.
Entonces, digamos, no hay una... Y eso hace supremamente fascinante este tema, porque claramente debemos apuntar a una mente austera, porque ya el planeta no aguanta tanto esos modelos de que yo para ser feliz necesito 3 lanchas, 2 castillos y 58 carros. Ese modelo de ser humano es enfermizo, o sea, eso también yo creo que hay que denunciarlo, esa avaricia enfermiza. Sí, el consumismo ahí desbordado. Que además está demostrado ya por la ciencia de la felicidad que no te da más felicidad. O sea, ya las curvas dicen que una persona con más de, creo que $5,000 mensuales, ya tú le puedes subir todo lo que quieras el sueldo, que no le sube la felicidad. No le subes nada a la felicidad. Hay una curva y le puedes aumentar su capacidad de consumo, que su felicidad ya no depende del consumo. Depende de otras cosas. Depende de otras cosas. Entonces uno dice, bueno, aquí hay un buen argumento para trabajarlo junto con los ecólogos y los que están preocupados por el cambio climático. Muy bien, muchísimas gracias. Nelly, ¿te ibas a decir algo? Sí, que a veces nos hemos quedado en algo muy biologicista a nivel de psicología, todo lo explicábamos. Entonces me acordaba un poco de mi clase de psicopatología la semana pasada, donde yo les decía a los chicos cómo debían organizar su consultorio en clínica. Entonces ellos se reían y decían, profe, ¿y entonces y qué colores? Yo no, imagínate tú llegar a un consultorio verde papagayo y es una persona ansiosa, eso va a reflejar. Entonces estamos hablando de todos estos condicionantes ambientales que también generan problemas de salud mental. Entonces muchas veces nosotros en casa, ustedes, por ejemplo, les decía, ustedes a veces tienen consultorios que afectan su salud mental. No solamente en la forma como usted, la silla, la mesa, como usted coloca. Por ejemplo, yo he ido a consultorios donde la ventana es de cara para el paciente y de espaldas para el terapeuta. A veces no hay ventanas. Entonces yo les hacía un chiste, bueno, si no hay ventanas, píntenla. Píntenla. Entonces les contaba una historia sobre 2 personas que estaban en un centro hospitalario y entonces una estaba al lado de una ventana, la otra estaba al lado de la puerta. Entonces la persona del lado de la ventana le contaba las lindas cosas y maravillas que había a través de esa ventana. Entonces el otro se llenó de un montón de emociones, de rabia, de furia, bueno. Y para mí, porque no me tocó la ventana, entonces llegó una persona feliz, pero se fue amargando por el camino, por todas las... Es que yo no tengo acceso a la ventana. Resulta que este paciente murió, entonces lo primero que el que podía ver a la ventana, y el que quedó, dijo, pues ahora yo quiero a la ventana, quiero ver todas esas maravillas. Entonces le pregunta a la enfermera, ¿cuál ventana? Aquí no hay ventanas, el señor era ciego. Entonces, como decir, mira, nosotros nos podemos hacer los ambientes, podemos construir aspectos que nos den felicidad. Algo que también yo recalco mucho es el significado, y va mucho con lo que decía Pedro, era el significado de felicidad. ¿Qué es la felicidad para ti? La felicidad para mí como terapeuta puede ser una cosa, como psicólogo puede ser una cosa, como arquitecto puede ser otra cosa. Para mi paciente, para la persona con que el diario me hablo, el concepto de felicidad puede ser totalmente diferente. Por ejemplo, Mayra, ¿para ti qué es la felicidad? Pues, ¿qué te hace feliz? estar bien con mi familia. Listo, mira, el concepto de familia. Yo le puedo preguntar a otra persona y me puede decir, ay, mira, a mí el concepto de felicidad es dormir todos los fines de semana. Y mira cómo el concepto de felicidad se va transmutando. Y cuando uno empieza a evaluar qué es lo que tiene, ¿sí? Entonces, por ejemplo, a Mayra le encanta compartir con la familia. Pero resulta que la familia de Mayra vive en otro país. Ay, sí, se le complica la felicidad. Ay, se le complica la felicidad. Y aquí vive sola, vive en un apartamento con 3, 4 estudiantes. Puede ser feliz, pero su concepto de felicidad plena, ¿cuál es? Compartir con su familia. Y hallará la forma de cómo compartirla. Entonces, a veces también los espacios, tenemos muchos espacios, por ejemplo, donde nosotros trabajamos, no solamente la silla y la mesa. Tú tienes decorado tu ambiente de trabajo, lo tienes como a ti te gusta. Por ejemplo, hay algo que a mí me dicen, si tú te acuerdas cómo está mi escritorio, siempre hay una flor. ¿Te acuerdas, Mayra? Mayra fue estudiante mía.
Y algo que a ellos les llama la atención es que hay una alcancía, hay un pocillo, hay una mesa. Y todo el mundo sabe que ese es mi escritorio. Por ejemplo, cuando estaban con APSI también. Este es el escritorio de la profe. O sea, es lo que a mí me identifica como persona y a mí me hace feliz. Yo no tengo la ventana al frente, la tengo a un lado. Pero tener estas cosas me hace sentir. A mí lo único que me falta es poner como unas mariposas. Siempre he querido poner unas mariposas en la pared. Porque las mariposas para mí tienen un simbolismo y una representación de felicidad. No sé. No las he puesto. Y cada vez que yo veo como las mariposas en consultoría, yo tengo que hacer las mías también. Pero a veces es falta de tiempo. Entonces, los espacios también los tenemos que adecuar para que nos den felicidad. Podemos controlar eso, ¿no? Claro, podemos, que era lo que hablaba Pedro. A manejar por lo menos nuestro pequeño espacio con una, no sé, que nos retroalimente sentimientos positivos, ¿no? Somos conformistas a veces. Sí. Y a veces es ahí cuando la parte contextual, la parte ambiental nos afecta. Negativamente. Claro, totalmente. Por ejemplo, hay algo que Pedro siempre cuando estamos haciendo y construyendo este proyecto me ha hablado de algo, y es de la Quebrada de las Delicias. Todavía no la conozco, me ves ese paseo. Y un estudiante, mira cómo son las cosas. Y un estudiante el martes en mi clase de cognitivo-conductual, y le estaban analizando un caso de depresión. No sé cómo terminaron de hablando las Quebradas de las Delicias. No, profe, es que eso sí, existe un sitio acá en Chapinero Alto que tiene estas y estas condiciones, y uno va allá y es como si estuviera totalmente en otra. A él le tocaba ir a trabajar allá, por eso conoció el sitio. Y uno respira y respira naturaleza, respira tranquilidad, uno se traslada. Entonces ellos muertos de la risa. ¿Cómo así? Aquí en Chapinero, donde Chapinero es cemento, ¿no? Cemento. O sea, no sé cómo el caso Sally terminó en Quebrada Delicias. Porque Sally no estaba hablando de nada ambiental. Y se convirtió en, oye, ¿y ese lugar existe acá? Yo decía, imagínate que yo estoy trabajando con un arquitecto y me ha dicho más o menos lo mismo. Y tenemos incluso montado unos ejercicios allá. Profe, cuando quiera, organicemos, cuando hay una actividad que estoy haciendo con ellos y hay una clase que es de relajación, de entrenamiento en relajación profunda. Profe, vámonos para allá y hacemos la clase allá. Y yo, bueno. En un ambiente natural. En un ambiente natural. Yo dije, bueno, interesante, si quieren vamos a ver los modelos de relajación profunda cognitivo-conductual allá, me parece muy interesante. Pero hay que ir en este lado, listo, programémoslo. Entonces mira cómo también el contexto nos va afectando. Claro. Y cómo podemos controlarlo también. Pero eso no implica que esas técnicas de relajación profunda tampoco las podemos hacer acá. No, sí, lo podemos hacer en otro lado, pero digamos el contexto favorece determinadas cosas, ¿no? Claro, pero es que mira que eso es lo que siempre estamos buscando, las cosas que nos favorecen. Y eso es lo que también nos dice la psicología ambiental, o sea, usted puede controlar el ambiente. Usted puede hacer cosas para que su ambiente sea más amable, ¿no? Sea más amable, psicología positiva. O sea, usted se controla, usted puede controlar las emociones, psicología clínica. Entonces, ¿por qué no lo hacemos? Listo. Y termino con esta anécdota. Hay dos cosas, te conté, he vivido en varias ciudades del país. Yo aprendí dos cosas a llevar en mi bolso. Una sombrilla y un abanico. De Bogotá a la sombrilla, de la costa al abanico. ¿Qué días que estaba en el Congreso Colombiano de Psicología saqué mi abanico? Y me dicen, oye, no, guarda eso porque después te van a creer que eres menopáusica. Yo, prefiero que crean que sea menopáusica, pero este calor no me lo aguanto. Lo último que yo pensaría. Yo, mira que te van a pensar que eres menopáusica. Yo, pues prefiero que pase eso. Pero no morirme de ese calor. O sea, tengo que hacer mi contexto agradable para mí. Claro. El modelo mental del otro no me puede afectar. Entonces, veamos eso. En la charla que yo dictaba también estaba centrada en eso. Yo, no, es que las víctimas, ¿qué estamos haciendo por las víctimas? ¿Y usted qué está haciendo por usted, psicólogo, que también es víctima? O sea, preocúpese usted también, psicólogo. Entonces todo el mundo se quedaba como aterrado en la posición. Yo, sí,
Es que estamos viendo a la víctima allá en un contexto rural. Oye, ¿y usted cuando es víctima, qué hace? ¿Cómo actúa? ¿O será que usted desde su consulta también está victimizando? Entonces, desde lo que usted hace, ¿está haciendo o está construyendo su ciudad feliz? Porque es que también le echamos la culpita a los políticos, a los urbanistas, a los arquitectos, pero yo, Marley Karina, tú Pedro, tú Jairo, tú Mayra, ¿tú estás construyendo una ciudad feliz? ¿Estás aportando para la construcción de esa ciudad feliz? ¿Qué estamos haciendo? Claro. ¿Qué estás haciendo? ¿Desde dónde estás comenzando? ¿Estás controlando ese espacio? Ahí está la pregunta. Ahí está la pregunta. Pedro, ¿tú querías decir algo más, me parece? Pues así para cerrar, claramente hay una tendencia que los arquitectos intentamos controlar lo que no nos agrada. Entonces, si estamos en un sitio donde hay ladrones, entonces ponemos muros altos, rejas y cosas de esas. Intentamos generar espacios de placer, entonces hacemos el spa, el bar, ese tipo de cosas, para que, pues, que nos generen las sensaciones que nosotros hemos determinado como agradables. Pero también hay una cosa que me parece muy linda y es una apuesta que me parece súper interesante, que es cuando el arquitecto hace espacios para que el espacio lo transforme uno positivamente. Y esa es como la Catedral de Barcelona de la Sagrada Familia, es un templo expiatorio, o el Jardín Zen, son espacios que diseñan los arquitectos para ayudar a las personas que quieren transformar su mente por una mente más serena y mucho más resiliente para estos vaivenes del entorno. O sea, que la persona pueda mantener su felicidad y defenderla, pase lo que pase en su entorno. Entonces, eso es un entrenamiento mental con técnicas tipo mindfulness o cosas de ese estilo. Pero hacer esos espacios de donde se puedan desarrollar, que es un poco lo que estaba hablando Merly ahora, que proponían los niños de irse a la quebrada de las delicias, a hacer trabajos de relajación. Eso es bien interesante y uno como arquitecto puede proveer esos espacios. Entonces, una de las cosas que también está haciendo falta es lo que los psicólogos ambientales llaman espacios restauradores o ambientes restauradores, que son los espacios que las personas buscan cuando han estado sometidas a una presión psicológica fuerte para restaurarse y restablecerse. ¿Sí? Puede ser el sillón preferido de tu casa o el parque o el café, y esos espacios pueden ser espacios urbanos o espacios privados dentro de la vivienda, pero es muy importante que cada persona tenga un espacio donde restaurarse emocionalmente, bien sea dentro de su casa o fuera de esa. Pero si tu casa está así nada, con 18 personas ahí adentro, que si te metes más de 5 minutos en el baño ya hay alguien golpeando, y tú sales afuera y no hay espacio público porque todo es Transmilenios y todo son contaminación, yoyin y andenes estrechos y gente pasando, pues eso está asociado a violencia y a delincuencia urbana. Entonces, es muy importante que la ciudad provea ambientes restauradores, que son ambientes que tranquilizan, que serenan. Una de las asociaciones que tiene la constelación de la felicidad, a esa constelación de la felicidad, una de las palabras que hay es la serenidad. Necesitamos espacios que ayuden a serenar dentro de la ciudad y dentro de la arquitectura. Muy bien. Son espacios más contemplativos que activos. Bueno, muchísimas gracias. Creo que hemos aprendido todos mucho hoy de esta confluencia, arquitectura, psicología ambiental. No solo de cómo el ambiente puede proveernos mejores emociones, sino también cómo nosotros podemos transformar el ambiente para que haya una retroalimentación más positiva, ¿no? Entonces creo que ha sido muy fructífero. Muchísimas gracias a nuestros invitados por aceptar nuestra invitación, por estar aquí, por compartir con nosotros y por darnos, digamos, abrirnos todo un nuevo campo de conocimiento, de exploración. ¿Sí? Creo yo que muchos psicólogos como yo no conocíamos las posibilidades que tenía esta confluencia de temas. Muchísimas gracias. A nuestros oyentes pues los esperamos para nuestro próximo programa, donde traeremos otro tema interesante con otro nuevo invitado. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias. Esto fue Charlas desde el Laboratorio, una mirada desde la psicología científica.